Bueno, la sesión anterior, pues habíamos estado explorando este otro segundo método, que es el método de Taylor, para encontrar soluciones de una ecuación diferencial. El método de Taylor, a diferencia del método tradicional, lo que presupone es que es posible encontrar un desarrollo en series de Taylor de la función incógnita. Y desde esa óptica, pues se enfoca a tratar de obtener los valores de las derivadas de la función incógnita. Dependiendo del grado de la ecuación diferencial, las primeras derivadas las asume como coeficientes libres que juegan el papel de las constantes en las soluciones generales de una ecuación diferencial. Bueno, entonces habíamos hecho ya un ejemplo que había sido una ecuación de grado 1, como esta, y bueno, ya creo que los cálculos los habíamos hecho la sesión anterior, que les había dicho que de la propia ecuación diferencial se puede despejar explícitamente a la primera derivada y a partir de allí, usando derivación implícita, pues obtener las derivadas de la función. Una vez que se tengan las derivadas de la función, las evaluamos en el punto cero, si queremos desarrollar la serie de potencias alrededor del punto cero, y dejamos a las derivadas evaluadas, ya sea con valores numéricos o en términos de los coeficientes libres. Si la ecuación es de grado 1, entonces se deja solamente un coeficiente libre, el A sub 0. Si la ecuación fuese de grado 2, habría que dejar dos coeficientes libres. Pero bueno, ya una vez que se encuentran los valores de las derivadas de la función incógnita evaluados en cero, pues se hace uso de la descomposición de Taylor y se hacen las sustituciones allí correspondientes. Eso lo hago, creo que aquí. Lo hago en esa parte. Y digo, bueno, pues propongo el desarrollo de Taylor en general y utilizamos las relaciones que ya se habían obtenido antes y se reconstruye pues, la solución. Entonces, este ejemplo creo que ya lo habíamos hecho aquí en la sesión y creo que habíamos hecho también este, ¿no? ¿O no? Ya no recuerdo. Lo empezamos a hacer, pero no se terminó en la clase. ¿Y lo terminaron? ¿O ya no lo terminaron? Sí. Ok. Bueno, pues aquí están mis cálculos, nada más para fines de comparación. Fíjense, de la derivada, bueno, de la propia ecuación diferencial, despejamos a Y'. Eso no es difícil, aquí está. Y una vez que tenemos a Y', pues comenzamos a calcular a las derivadas de la función incógnita usando derivación implícita. Entonces comenzamos a calcular todas las otras derivadas. Por ejemplo, la derivada del 3xy, pues es un producto. La derivada se puede ver como el producto de 3x por y. Entonces sería la derivada de 3x, pues es 3, y la derivada de y, pues es y'. Entonces, haciendo uso de derivación implícita, aparecen estas derivadas. Se evalúan esas derivadas en cero y se determina o se elige a algún coeficiente para ser coeficiente libre. Como la ecuación es de grado 1, yo dejé libre únicamente al primero de ellos, a la sub 0. Y una vez seleccionando un coeficiente libre, a los demás coeficientes, pues los dejé en términos de ese coeficiente libre. Ya una vez que se tienen las relaciones de todas las derivadas, usando el desarrollo de Taylor de la función, dado que ya se conocen los valores de las derivadas evaluadas en cero, pues se reconstruye la solución. Primero se hace una sustitución, que es esta, y después habrá que separar los términos a aquellos que tienen de múltiplo al coeficiente libre y a aquellos que no. Eso lo hago creo que en esta parte. Y al final se obtiene esta solución. ¿Lograron obtenerla? Sí, profe. Ok. Sí, porque según yo había quedado como un ejercicio, ¿no? Para tratar de terminar. Bueno, entonces nadie tuvo dificultades, todos pudieron hacerlo. Bueno, pues entonces me gustaría que intentaran hacer ahora este otro, pero me gustaría que este ejercicio
ya no es una ecuación de grado 1, ahora es una ecuación de grado 2. Entonces me gustaría que lo resolvieran con el método de Taylor y bueno, si fuese posible, que lo resolvieran también con el método tradicional. De los dos métodos, ¿cuál consideran más eficiente o, o cómo los ven? Creo que el método de Taylor parecía un poco más rápido. No sé, a lo mejor un poquito más directo. Ok, Sí, no, profe, por Taylor, un poco más rápido, como dice el compañero. por Taylor. Ok. Bueno, pues sí, yo también comparto esa opinión. Creo que el de Taylor, el método de Taylor es como parece el ser el más eficiente. Aunque el propio método el de Taylor, unos ejemplos más adelante, nos va a hacer conscientes de un problema que va a haber. En este tipo de ecuaciones, hay algunas que se dice que el punto en el cual estamos haciendo el desarrollo de Taylor, que es el cero, se dice que el punto es un punto ordinario. Y en esos puntos ordinarios, tanto el método tradicional como el método de Taylor, el método tradicional y el método de Taylor, los dos van a funcionar muy bien, o sea, los dos se pueden aplicar, pero va a haber otras ecuaciones en las cuales los puntos ya no son ordinarios y se llaman puntos singulares. Y en ellas, el método de Taylor ya no va a ser posible utilizar. Entonces, Taylor, digamos que es el más eficiente si la ecuación diferencial es relativamente simple. Si es relativamente simple, Taylor yo creo que es el mejor. Pero si la ecuación tiene ciertas complicaciones que más adelante vamos a definir, Taylor ya no va a funcionar y el que va a funcionar es el tradicional. Claro que el tradicional va a tener que tener como una transformación y se va a convertir en el método de Frobenius. Aunque en esencia las técnicas de ese método de Frobenius son las mismas del método tradicional. Entonces, Profe, por eso es importante que entendamos los dos. O sea, más allá de que Taylor va a ser el mejor para este tipo de problemas, hay que dominar los dos, porque en las ecuaciones que están por venir ya no tendremos salida, tendremos que hacerlo a fuerzas por el tradicional. Y Taylor ya no va a ser posible. Alguien iba a decir algo y lo interrumpí. no, profe, solo tenía la duda si el de Frobenius era como para ver una EDO de la forma lineal o algo así. Es que lo estudié, más o menos. Sí, 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 son para ecuaciones lineales con puntos singulares regulares. Sea lo que sea eso, ¿no? Más adelante los definimos. Es la Pero parte ahorita, bueno, creo que el sí, libro habla de eso, ¿verdad? Es que hace rato estaba leyendo el libro y solo comprendí los ejercicios del 6.1 y ya los del 6.2 creo que sí hablan sobre estos puntos. sí, sí, el libro aborda todos estos temas, claro. Sí, sí. Y solamente las primeras secciones son pues los métodos que estamos viendo. De hecho, el libro creo que no, el método de Taylor creo que no lo menciona, pero bueno, pues no importa. Y más adelante ya habla solamente del de Frobenius. Pero bueno, a ver, me gustaría entonces que resolvieran esta ecuación, ya para ir cerrando esta parte y que seamos capaces de resolverlo con las técnicas que tenemos. Ahí vienen algunas sugerencias. En el tradicional, después de todos los cálculos, A0 y A1 deberán seleccionarlos como coeficientes libres. Y en el de Taylor, la evaluación de la función y de la primera derivada tendrán que seleccionarlos como valores libres. A ver, entonces, ¿cuántos minutos requerirán? Menos de 5, ¿no, profe? Menos de 5, pues yo también diría que menos de 5. Entre 5 y 10 minutos máximo, ¿no? Aquí, según mis notas, ¿cuál empecé? Primero empecé el tradicional. A ver, si quieren, resolvámoslo primero por el tradicional y luego lo resolvemos por Taylor.
Pues ahí va mi solución. Ahí está mi propuesta de solución en forma de serie de potencias. Y no olviden que en la serie derivada y en la serie 2 derivada se van recorriendo el inicio de las sumas. Cuando se hace la primera sustitución, aparecen tres series. Creo que nunca habíamos hecho uno así con tres, pero lo que habrá que determinar es el inicio de cada una de ellas. Bueno, la potencia en la cual inicia cada una de ellas, lo cual se obtiene sustituyendo en el valor en el que inicia la suma. ¿Sustituyendo en dónde? Pues en la potencia que aparezca allí, ¿no? Por ejemplo, la primera, cuando se sustituye k igual a 2, nos revela que la serie inicia en la potencia x a la 0. La segunda, cuando se sustituye k igual a 1, nos revela que la potencia inicia en x a la 1 y la última inicia en x a la 0. Entonces hay que ajustar las series. Me parece que lo más prudente allí es que creo que la primera y la última tendrán que desprenderse de su primer elemento para que logren alcanzar a la otra que inicia en x a la 1. ¿Sí se dieron cuenta de esos detalles todos? ¿O alguien tuvo dificultades en esta parte? No, profe, está ahí bien. Ok. Bueno, entonces, desprendiendo, como digo, un término de la primera y la última de las series, va apareciendo lo siguiente. En la primera se desprende todo eso. En la segunda aparecen todos estos factores. Y en el término intermedio, pues como es el que va a ser alcanzado por las otras dos, pues esa se queda igual, ¿no? Entonces, en la primera, en la de color rojo, nos desprendemos del primer elemento que corresponde a K2, se desprende ese elemento y se recorre obviamente la suma, ¿no? K3 para que ya, y con eso aseguramos que la alcanza. Algo parecido con la última. Desprendemos el de K0, hacemos el recorrido y al hacerlo, una vez que ya se ha hecho esa parte, ahora habrá que reindexar a las series que aparecen allí. Y, por ejemplo, la primera quedó en K3, la segunda inició en K1 y la última también inició en K1. Entonces creo que solamente hay que reindexar una de ellas. Creo que a la primera, ¿no? Bueno, se pueden reindexar a las dos últimas, a las de color verde, que no inicien en 1, sino que inicien en 3, pero sería cambiar dos. Es mejor que la de color rojo, reindexarla para que inicie en 1 y alcance a las otras. Entonces eso yo lo hago en esta parte. Hago el cambio acá por K más 2. Eso me asegura que la relación K igual a 3 cambia por K igual a 1. Y obviamente pues habrá que cambiar también todo el sumando. Bueno, entonces al reindexar queda pues, todo esto. Queda todo esto. Y un síntoma de que los cálculos pues, van por buen camino es que ya todas las series inician en la misma potencia y la potencia de X dentro de las sumatorias tienen también la misma potencia. Entonces, las tres series se pueden integrar en una sola, ¿está? Factorizando la potencia de X correspondiente. Y quedará ahí todo un sumato. ¿Lograron llegar a esa parte? ¿O alguien tuvo dificultades?
Yo sí, hasta la reindexación, porque todo bien. Así como esto. Ok. Ok. Bueno, a ver, les doy algunos minutos más para que traten ya de concluirlo. Ok, bueno, pues ahí van los cálculos y ya una vez que se ha llegado a esta parte, en lo que todo se ha reunido en una sola sumatoria, eh, bueno, ahí creo que yo fui reduciendo un poco la expresión algebraica. Por ejemplo, esos dos términos tienen de factor común a la sub k. Entonces se puede factorizar a la sub k y un signo menos también, y aparece pues este factor. Bueno, ya una vez que se ha hecho todo eso, dado que la ecuación en ese caso está igualada a cero, recuerden que ese cero que está allí, en realidad se puede entender así, como si fuera un 0 más 0x más 0x cuadrada, más, ¿no? Entonces, la única forma de que eso se dé esa igualdad es que todos los coeficientes del lado izquierdo pues coincidan con los del lado derecho, es decir, que todos sean cero. Entonces, ya una vez que se ha obtenido algo así, tomamos a todos los coeficientes de la serie del lado izquierdo y los obligamos pues, a que tomen el valor de cero para que se satisfaga la igualdad. Entonces, el primero de ellos, que es este, pues quedará igual a cero. Y todos estos, que ya son no uno, sino ya muchos, pues produce esta expresión. Y aquí habrá que recordar que como la ecuación es de grado 2, entonces se deben dejar como coeficientes libres al a sub 0 y al a sub 1. Entonces el a sub 0 y el a sub 1 quedan como coeficientes libres y las ecuaciones que acaban de aparecer, que son estas de color verde, nos ayudarán a reescribir a los demás coeficientes en términos de los coeficientes libres. Por ejemplo, de la primera de ellas, de esta, de la primera, que es esta, se puede obtener a sub 2 en términos de a sub 0. A ver si lo hago en la otra hoja. Ah, creo que no aparece aquí. Creo que me faltó una hoja. Sí, creo que sí. Bueno, lo termino yo de escribir. Hasta esa parte todos lograron llegar. ¿Alguien tuvo dificultades, problemas? No, profe, ningún problema. Ok, qué bueno. La vida es muy problemática, entonces que no tengamos problemas, eso es bueno, ¿no? Bueno, entonces lo voy a terminar acá. No sé por qué olvidé ahí escribir la solución. Pero las ecuaciones que habíamos obtenido pues eran estas: 2 a 2 más a 0 igual a 0. Y la otra había sido k más 2 por k más 1 por k más 2 menos 2k menos 1 por AK igual a 0. Y esto es válido con K1, 2, 3, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Acuérdense que las variables o los coeficientes libres son A0 y A1. Entonces, todos los demás habrá que ponerlos en términos de esos coeficientes libres. Por ejemplo, el A2 de la primera ecuación ya inmediatamente revela su dependencia de los coeficientes libres, ¿no? El A sub 2 quedará como menos A sub 0 sobre 2. Y de la ecuación general, bueno, de esta,
la sugerencia de la técnica es despejar al coeficiente que tenga el subíndice más grande. En este caso es el AK más 2, que al momento de despejarlo queda así, queda 2K menos 1 dividido por K más 2, K más 1, por acá, con K1, 2, 3, etc. Bueno, y ya dependiendo de los valores que tome K, pues vamos dándole los valores. Por ejemplo, para K1 nos dirá que el A3 se vuelve 1 sobre 6 de la 1. Luego para K2 nos dice que el A4 se vuelve 2 por 2, 4 menos 1, 3. 3 entre 3 se elimina, 5, un quinto. Un quinto de A2. Y como aquí ya los coeficientes comienzan a ir más allá de los coeficientes libres, es decir, el A sub 2 ya tenía una dependencia en términos de los coeficientes libres. Entonces cambiamos también al A sub 2 y quedará como menos A sub 0 sobre 10. Calculamos algunos más, por ejemplo, para acá 3 nos da la información de la 5, se vuelve 3 por 2, 6, menos 1, 5, entre 5 se cancela y queda creo que un cuarto de A3. ¿Sí fueron obteniendo algo así ustedes o...? Me quedé un poquito antes, profesor. Ahí me atrapó un poco. Ok. Yo en K igual a 2 tengo A4 igual a un cuarto de A2. Un cuarto de A2. A ver, déjeme ver. Sí, sí, creo que tiene razón, ¿no? Creo que aquí debe ser 4. Sí, tiene razón. Y al cambiar el A2, entonces esto se vuelve 8. Así. Sí. ¿Los demás qué tal? Ah, ok. Allí en el chat dicen que parece que sí, pero que alguien lo resolvió primero con Taylor. Ok. Sí, de hecho, la idea de hacerlo con los dos métodos también es para poder percibir las diferencias entre un método y otro, ¿no? Ya les dije que no hay un método mejor que otro, porque depende del tipo de problema que se quiera resolver. Hay que saber los dos métodos. Bueno. Y ya con todas esas relaciones, entonces el A0 y el A1 quedan como variables libres. Luego el A2 quedó como menos A0 sobre 2. Luego el A3 se volvió A1 sobre 6. El A4 quedó como menos
A0 sobre 8. El A5 quedó como A1 sobre 24. Y algunos términos más, ¿no? Y entonces, ya una vez que se tienen esas relaciones, recuerden que la solución la estábamos proponiendo en forma de una serie de potencias así. Es acá, x a la k, que es A0 más A1x más A2x cuadrada, y así, ¿no? Entonces vamos sustituyendo ya las relaciones que tenemos. El A0 y el A1, como son coeficientes libres, pues quedarán prácticamente iguales. Los que cambiarán son los demás, por ejemplo el A2, pues ya tenemos esta relación y así los siguientes. Obteniendo entonces A0 sobre 2 de x cuadrada más A1 sobre 6 de x cúbica, A0 sobre 8 de x cuarta y A1 sobre 24 de x quinta. Y finalmente, separamos aquellos términos que quedan en dependencia de la sub 0 y de aquellos que quedan en dependencia de la sub 1. Entonces quedará A0 por 1 menos x cuadrada sobre 2 menos x cuarta sobre 8 más. Luego será más A1 por x, vamos a ver si le pongo un color azul. A1 por x más x cúbica sobre 6 más x5 sobre 24 y otros términos. Y ya está. Esos dos desarrollos que aparecieron ahí, este y este, son a lo que se le conoce como un conjunto fundamental de soluciones. De Y1, Y2 forman un conjunto fundamental de soluciones. Profe, Sí. una pregunta. ¿Va a llegar el momento en el que usted, por ejemplo, nos va a dar una función y va a decir, encuentre la serie, así como tal? ¿Encuentren la qué, perdón? La serie, así, por ejemplo, e a la x por coseno o algo así. Bueno, es que vi algunos ejercicios, pero... No, ya para nosotros es suficiente con que en los ejercicios, en el examen, aparecerá una ecuación diferencial y el enunciado dirá, obtenga desarrollos, obtenga por lo menos, no sé, 3 términos o 4 términos. Por ejemplo, allí, los que calculé, tienen 3 términos. Pues aquí está, ¿no? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces los ejercicios dirán, obtenga 3 términos de cada una de los desarrollos en series de potencias de cada una de las soluciones que forman el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial. Eso, así van a venir los ejercicios. Ya, digamos, pedirles que esta expresión traten de reconocerla como el desarrollo de alguna función elemental, eso no se va a pedir, porque eso no siempre ocurre. Ya la sesión anterior lo habíamos dicho, que en algunos casos particulares sí es posible, pero en general no es posible hacerlo. No sé si eso responde a su pregunta. Okay, sí. También, ¿sí? No sé si han visto los ejercicios del libro, de esta parte de series de potencia, y justamente lo que pide es, así como yo lo dije, que se obtenga cierto número de términos de los desarrollos en series de potencias, de las soluciones fundamentales de la ecuación diferencial tal. ¿Alguna pregunta o comentario con esta parte? No, profesor. Ok, pues ahora habrá que resolverlo también por Taylor y debemos obtener la misma solución.
A ver, les doy algunos minutos más. Por Taylor ya debe ser más rápido, o va a ser más rápido. Bueno, pues ahí está mi solución, que es de la misma ecuación, pero con Taylor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? En la ecuación diferencial, despejamos, en este caso, a la segunda derivada. Total, ya sabemos que como la ecuación es de grado 2, entonces la evaluación de la función en cero y la evaluación de la primera derivada en cero quedarán como variables libres, 0 y a 1. Pero bueno, entonces queda de esa manera. Y luego, calculando las derivadas, entonces despejamos de la ecuación diferencial a la segunda derivada y usando derivación implícita vamos obteniendo las derivadas siguientes. La tercera, la cuarta, etcétera, ¿no? Las funciones involucradas no son muy complicadas, entonces obtener a las derivadas, pues obtenemos a las derivadas y ya una vez que se tienen a las derivadas, se evalúan en cero. Ahí insisto mucho en eso porque en mi experiencia luego llegan a cometer esos errores. Los coeficientes los van a obtener directamente de las derivadas y no deben ser las derivadas evaluadas en cero o en el punto en el que se quiera hacer el desarrollo. Entonces, al evaluarlas en cero, por ejemplo, bueno, ¿sí me escuchan todos? Tuve Ahora algunos sí, ya, problemas. profe. Sí, Sí, tuve profe. problemas de conexión. Bueno, no importa. Pues entonces se calculan todas las derivadas y ya una vez que se tienen, se hacen las evaluaciones. Eso lo hice en esta parte. Y bueno, ¿qué significa sustituir? Pues cambiar a x por cero. Y recuerden que si aparece y o y prima o y prima o cualquiera de ellas, al momento de evaluarlas, significa evaluar a y evaluada en cero, porque ellas son funciones. O a y prima evaluada en cero, o a y prima evaluada en cero, lo que sea, ¿no? Entonces, en la primera, al momento de sustituir x por cero, el primero de los términos se elimina, porque aquí aparece explícitamente x. Entonces, quedarán todos ellos multiplicados por cero, que se va a anular. Y sobrevive únicamente este factor que es menos y evaluado en cero, el cual lo habíamos definido como uno de los coeficientes libres, que había sido este. Entonces lo reconocemos como un coeficiente libre y queda simplemente menos a sub cero. Y repitiendo algo similar para las otras, aparecen todas estas relaciones para las derivadas. Son pues estas, ¿no? ¿Obtuvieron esas relaciones para las derivadas? Sí, profe. Ok. Yo tuve un pequeño error en las derivadas, pero ya lo estoy corrigiendo. Ah, ok. ¿En cuál derivada? ¿En la de qué grado? En la cuarta, En la cuarta. porque sí, porque arriba en la tercera no hice la resta, Mm, entonces abajo ya no me quedó donde. ya. Ok. ¿Y los demás qué tal?
¿Sí? ¿Van obteniendo eso o todavía no llegan a esa parte o ya la pasaron? ¿Cuál, profe? Nada más un pequeño error en la derivada. Bueno, yo en Ok. mi caso con la quinta, un En errorcillo la- de álgebra, pero ya. Sí, sí. Sí, aunque no son derivadas así muy laboriosas, como hay que estar haciendo muchas derivadas, así luego uno comete errorcillos. Bueno, entonces ya una vez que se tienen todas las derivadas, eh, pues no es lo último, todavía habrá que usar esta información para reconstruir la solución. Lo único que hemos obtenido hasta allí es el valor de las derivadas. Bueno, y la parte que sigue, pues está acá. Entonces, ya teniendo la información de las derivadas, que se observan, las derivadas quedan en términos de los coeficientes que seleccionamos como libres, que fue la evaluación de y en cero como a sub 0 y la evaluación de y' en cero, que la definimos como a sub 1. Bueno, entonces, ¿cómo usamos esa información para reconstruir a la solución? Bueno, pues proponemos nuestra solución, nuestro desarrollo de Taylor, que es el que tengo allí. Ese desarrollo de Taylor, pues es el que le llaman de Taylor-Maclaurin, ¿no? Y es siempre pues, el mismo, no cambia. Es y0 más y' en 0 por x más y' en 0 por x cuadrado entre 2 factorial, bueno, todo este. Y vamos haciendo las sustituciones de todas las derivadas. El y0, pues lo cambiaremos por a sub 0, el y', pues por el a sub 1, el y', hasta, ¿qué otro hay? El y', y los términos adicionales, que aquí ya no los escribí, pero bueno, los podemos ir obteniendo. Entonces, al ir haciendo esos cambios, el y sub c, el y evaluado en 0, pues lo cambiamos por a 0, el y' por a 1, el y' por el menos a sub 0 y el y triprima por el a sub 1. Y así todos los demás. No olvidar los factoriales que aparecen en el desarrollo de Taylor, ¿no? Esto es K factorial. Entonces hacemos toda la sustitución, reducimos algebraicamente lo que haya que reducir y al hacerlo, al final ocurre algo parecido a lo del método tradicional. Algunos términos quedan, creo que aquí le hizo falta la sub 0.
Algunos términos quedan con un factor de A sub 0 y otros quedan con un factor de A sub 1. Entonces los separamos factorizando el A sub 0 o el A sub 1 y pues ya se revela exactamente lo mismo que habíamos obtenido con el método tradicional. Aparecen ya los desarrollos en series de potencias de las soluciones que forman el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial. ¿Preguntas o comentarios con esta parte? No, profesor. Ok. Sí, entonces se ve algo como laborioso, pero pues, no es tanto, ¿no? O sea, es cuestión de tener práctica y desarrollar bien la técnica de ambos métodos, tanto el de Taylor como el tradicional, y ya, ¿no? Les digo que sobre todo el tradicional, más adelante lo usaremos en algunas series complicadas. Claro, evolucionará a otro método, pero bueno. Pues ya está. Entonces ya tenemos nuestros dos métodos. Vamos a seguir. Todavía hay algunos ejemplos más que yo quiero ver. Bueno, aquí aparece un ejercicio. Yo creo que ya no lo voy a resolver. Me gustaría que ustedes lo intentaran resolver como un ejercicio de tarea. Que traten de resolver por los dos métodos, por el método tradicional y por el método de Taylor. Allí en las notas aparecen las soluciones del problema. Aquí están. Ahí están las soluciones. Esta es con Taylor y creo que no lo resolví con el tradicional, ¿no? Pero bueno, con el tradicional pues habrá que obtener exactamente lo mismo. Bueno, me gustaría ver un ejemplo más, que es este. Fíjense. Este ejemplo va a conjugar dos cosas. Ya la ecuación diferencial que aparece aquí tiene un contexto ahí básico, ¿no? Que es el de un problema de temperaturas, de la ley del enfriamiento de Newton. Y se determina la temperatura de un objeto que se encuentra en el tiempo t igual a 0, se encuentra a 8 grados Celsius. Y suponga que la temperatura ambiente está dada por esta función que tengo aquí. Esa función, o mejor dicho, ¿qué es lo que ocurre? La temperatura ambiente de ese lugar no se está manteniendo constante, sino que algo pasa en ese sitio que la temperatura pues está cambiando de acuerdo a esa función. Por ejemplo, en el tiempo t igual a 0, lo pongo así con la tabla. En el tiempo t igual a 0, ¿cuál es la temperatura ambiente? Pues evaluamos esta función en t igual a 0. En t igual a 0 eso da menos 4. En el tiempo t igual a 0, la temperatura es de menos 4. En el tiempo de pi medios, aquí creo que no sé si dan la escala, creo que no. Vamos a pensar que son segundos. En pi medios segundos, ¿de cuánto sería la temperatura? Sería de menos 6. En el tiempo pi, la temperatura sería de otra vez menos 4. Y así comienza a oscilar. Entonces, pues es un lugar bastante frío, porque oscila entre menos 4 y menos 6 grados, ¿no? Menos 6 y menos 2, me parece, también va a llegar en el momento menos 2. Entonces está por aquí, luego va por acá, luego acá, luego creo que llega por acá, y ahí está la temperatura. Entonces la temperatura ambiente de ese lugar no se está manteniendo constante, está cambiando entre menos 2 y menos 6 grados Celsius. Bueno, entonces ya nos dan una temperatura ambiente cambiante. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden pues obtener la función de temperaturas. Eso es lo que nos van a pedir. Creo que la ecuación se puede resolver con las técnicas usuales. No sé cómo lo ven ustedes. Sería una ecuación ¿de qué tipo? Es una ecuación pues lineal, ¿o no? La ecuación diferencial que aparece, que es la ley del enfriamiento de Newton, con una K de menos 0.02. ¿Es una ecuación lineal o no?
Yo creo que sí, profe. Ujú. Y sí, pues sí, es una ecuación lineal, fíjense si... Claro, la variable usualmente le llamamos y a la variable independiente le llamamos x. Pero pues es lo mismo, ¿no? Que se llame en T mayúscula o T minúscula. La ecuación se puede resolver con la técnica de las lineales, pero la idea es resolverla con el método de series de potencias. Igual sería bueno obtener las dos soluciones con el método con el método tradicional, digamos, los temas que vimos en la primera parte del curso, obtener la solución en forma exacta y también obtenerla con series de potencias. Y sobre todo ver cómo, lo que les decía la clase pasada, ya teniendo la solución, bueno, cómo controlar esa solución, porque la solución es una serie de potencias y eso es un animal salvaje matemático, ¿no? Que no sabemos todavía bien cómo dominarlo, apenas sabemos cómo obtenerlo, pero cómo sacar la información, pues eso todavía no queda muy claro. Entonces, lo primero que habrá que hacer es pues, resolver la ecuación diferencial. Y la solución, aquí la tengo, bueno, ahí se ve un poco borroso. Pónganse sus gafas de 3D. Ven que hay algunas pantallas de 3D. Y ahí se va a ver en 3D. Bueno, para resolverla, pues usamos el método de Taylor. Yo lo hice por Taylor. No hay mucha emoción en los cálculos. Calculé la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta derivada. Calculé ahí varias derivadas, ¿no? Fíjense que algo importante es, en este caso, si quisiéramos usar el método tradicional, ¿se podría usar el método tradicional? ¿O qué complicaciones ven en la ecuación para usar el método tradicional? ¿O no ven ninguno? No sé. A lo mejor la función de seno. Exacto. De hecho, a lo mejor no, sino más bien la función seno. Fíjense, si quisiéramos hacerlo por el método tradicional, ¿qué es lo que habría que hacer? No lo voy a hacer así, pero solamente para darnos cuenta del problema. Habría que suponer a t pues, como una serie de potencias, ¿no? Como de la forma AK, ya no sería x a la k, sería t a la k. Con k 0, pues hasta infinito, ¿no? Bueno, habría que hacer esa propuesta. Y eso estaría bien, digamos, para cambiar a t prima, a t, y etcétera, ¿no? Pero el problema es este factor del seno de t. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues esa función seno de t habría que primero obtenerle un desarrollo de Taylor. Ya es una función bien concreta. Entonces, de hecho, creo que el desarrollo de Taylor me parece que es el siguiente. No sé si alguien recuerda cuál es el desarrollo de Taylor de la función seno. Me parece, es x a la 2k X a la menos 1. 2n más 1, ¿no? Ajá. Sí, entre 2k menos 1 factorial, algo así, creo, ¿no? 2k más 1, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, 2k más 1. Sí, sí, para que inicie en X. Sí, es este. Bueno, si no recuerdo, no es cuestión de acordarse de memoria, sino pues, se toma la función y se le obtiene su desarrollo de Taylor. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Calculamos las derivadas, las evaluamos en cero, y etcétera, ¿no? O sea, se puede hacer. Y ya una vez que se haga ese desarrollo, cambiar a esa función en esta parte. Habría que cambiarlo en esa parte y ahora sí, ya tanto a la derivada de la función incógnita como la función incógnita como la función que aparece allí, ya las tres se van a convertir en series de potencias. Habrá que agruparlas a todas y ya a partir de ahí seguir la técnica que ya sabemos. Pero hay un elemento adicional, ¿no? Que es el de tener que obtener el desarrollo de Taylor de esa función. Entonces sí se puede hacer, pero se vuelve un poco más engorroso. Con Taylor creo que es un poco más directo, porque Taylor ya es una procesadora, o sea, no, al momento de ir calculando las derivadas, implícitamente también estamos obteniendo el desarrollo de Taylor de esa función, solo que ya no lo notamos.
Pero bueno, se calculan a las derivadas, se evalúan en el punto cero. Como la ecuación es de grado 1, se deja una variable libre, que no sé si alcance a verse allí bien en la pantalla. Esa variable libre coincide con una condición inicial, que es esta. La variable libre es el valor de la función incógnita en cero, que le llamamos a sub 0, pero recuerden que una de las condiciones iniciales de este problema es que la temperatura en el tiempo cero es de 8 grados Celsius. Ese objeto que fue incrustado en ese medio ambiente con temperaturas cambiantes, inicialmente llegó con una temperatura de 8 grados Celsius. Entonces, en este caso, la variable libre, o lo que nosotros le llamamos libre, pues es en realidad una condición inicial que toma el valor de 8. Entonces, eso reduce la complejidad porque cuando vamos desarrollando Taylor, calculamos las derivadas, en principio quedan en términos de la variable libre, de la sub 0, solo que reconociéndolo como una condición inicial, pues ya todos toman un valor pues, numérico. Bueno, creo que yo la sustitución la dejé hasta el final. O sea, seguí todo el proceso que habíamos descrito, calculé las derivadas, separé y al final obtuve la solución, algunas en términos de la variable libre y la otra no. Aunque ya sabemos que esa variable libre pues se convertirá en una condición inicial y toda esa solución se volverá una sola serie de potencias. ¿Preguntas hasta allí? ¿Nada? Creo que no, profe. No, Sí. profe. Sí, estoy consciente de que hay muchos detalles que los estoy diciendo como muy rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, no me estoy deteniendo a verificar el cálculo de las derivadas o las evaluaciones. Solamente comento las ideas generales, pero bueno, creo que se puede hacer así. De cualquier forma, las notas les quedarán a ustedes y la idea es que ustedes traten de reconstruir los cálculos. No tanto que los copien o los verifiquen que están bien, sino que ustedes hagan también los cálculos y al final simplemente comparen a ver si estamos obteniendo lo mismo. Pero bueno, entonces ya teniendo la solución general, que fue esta última, imponiéndole la condición inicial, nos queda esta solución, fíjense. Nos queda esta solución y bueno, esta solución, ¿cómo la podemos controlar? Fíjense que en la solución aquí le puse algunos puntitos, estos. ¿Por qué? Porque, de hecho, creo que la debí haber escrito al revés. La debí haber escrito como menos 4/25 de a 0, no, perdón, de menos 50 más t menos 0.135 de t cuadrada más 0.0009 de t cúbica más 0.01014122 de t cuarta, más otros términos, ¿no?, que vienen acá. Esos otros términos no los puedo calcular todos, porque no son una cantidad finita. Y además los coeficientes no necesariamente llevan un orden así muy, muy claro. Sin embargo, si quisiéramos obtener más términos, podríamos hacerlo. Podemos calcular tantos términos como nosotros queramos. Pero con estas soluciones parciales, con esto en muchos casos es suficiente. De hecho, si observan, los coeficientes se van haciendo cada vez más pequeños. Y algo así va a ocurrir. Conforme vayan apareciendo más factores, los coeficientes de la potencia correspondiente se van haciendo más pequeños. Y a veces el incluir muchos términos no necesariamente implica un mejor resultado, porque mientras más términos obtengamos, van creciendo los errores de redondeo. Y a veces no es tan bueno hacerlo. De hecho, en su curso de métodos numéricos, ¿no?, debieron haber comentado algo al respecto. Que hay un balance, ¿no?, entre el número de términos a obtener y los errores de redondeo. Pero bueno, aún así se obtiene una solución parcial y de esa solución parcial se puede también obtener solución. Yo aquí, antes de eso, obtuve la solución en forma exacta. Dije, bueno, ya, me voy a dejar de las series de potencias por un momento y obtengo la solución en forma exacta. Aquí están mis cálculos.
La ecuación es, como dije, es una ecuación lineal. Obtuve un factor integrante, multipliqué la ecuación diferencial por el factor integrante, calculé las integrales de ambos lados. La integral del lado izquierdo es una integral espantosa, porque queda la integral de una exponencial por el seno. Entonces hay que hacer doble integración por partes, se vuelve una integral cíclica. Y bueno, esos cálculos los omití. Y ya, obtuve aquí la integral. Y luego evalué en t igual a 0 para imponer la condición inicial. Impuse la condición inicial, obtuve un valor numérico para mi constante y al final obtuve esta solución, que está aquí. Y bueno, aquí viene la pregunta interesante, ¿no? Es decir, bueno, esa es mi solución exacta, que en este caso lo pude hacer. Pues me gustaría tratar de compararla con la que obtuve con series de potencias. Y aquí están las dos comparadas, fíjense. Es esta ¿quién es? Esta es la de la serie de potencias. Esta es la de la serie de potencias. Déjenme ver si puedo. Y creo que adelante aparece la solución exacta. Esta fue la solución exacta. Y creo que hice las dos simultáneamente. Y ahí están. Déjenlo, lo saco así de este tipo. Y fíjense cómo ven las soluciones comparadas una con la otra. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? Aquí está. La de color azul es la que obtuve con series de potencias. Y la de color rojo es la solución analítica en forma exacta. ¿Cómo las ven? Yo las veo muy diferentes. Sí, no, Las profe, ven muy... difiere un poco. Ok. Sí, pues iguales no son, ¿verdad? Porque pues, ahí se ve claro. Obviamente hay un punto en el que sí coinciden, que es en este valor, que es en la condición inicial, porque ambas fueron obligadas a que en el tiempo cero tomaran el valor de 8 grados Celsius. Entonces, y acuérdense que la temperatura ambiente en ese lugar era muy baja, porque oscilaba entre -8 y -6, ¿no? Me acordé de Toluca, no sé por qué tú, pero bueno, es otra cosa. Y como llegó con una temperatura de 8 grados Celsius, pues cuando fue introducido a ese lugar, la temperatura pues comenzó a descender, porque el lugar está frío. No sé si sea tan bueno o tan malo, ¿no? Porque fíjense, es menor a 1 grado Celsius. Fíjense, por ejemplo, al minuto 4 o al segundo 4, depende cuál sea la escala, la diferencia es menor a 1 grado Celsius. O sea, debe ser de punto algo. No sé si logran percibirlo, porque este gap que puse aquí, esta diferencia, es de tamaño 1. Y la distancia entre una y otra no va más allá de 1. Entonces, viéndolo así, no sé, igual y no es tan mala. No es tan mala. A ver, vamos a ver, creo que puse aquí mismo. Dejen, veo la que sigue. Ay, creo que ya no puse otra. No, esta ya es otra cosa. Bueno, fíjense, el tiempo se está agotando. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que hicieran? Vamos a ver si ustedes pueden hacerlo. Seguramente sí, porque son muy inteligentes. Esta solución que yo puse con series de potencias, ¿cuántos términos usamos? Usamos, dejen ver, obtuve hasta 1, 2, 3, 4, hasta 5 términos. Me gustaría que hicieran con más términos, por ejemplo, con 6 términos, con 7 términos, con 8 términos. De hecho, lo ideal sería hacer algún programa, algún software en el que el input fuera la ecuación diferencial y el número de términos.
no sé, 10, 4, 20, los que sean, y que nos arrojara la solución sujeta a la condición inicial que ya dijimos, con ese número de términos. ¿Podrán hacer algún software así? Sí, profe, bueno, yo sí lo estaba intentando en Octave, creo que hay. ¿En Octave? Ok. ¿Y los demás? ¿Qué tal? Bueno, intenten hacer algún software. Yo también lo voy a escribir. Igual y la siguiente sesión les traigo una propuesta del software y ustedes también intenten hacerlo. Si no pueden hacer el software, porque es así muy sofisticado, por lo menos en este problema obtengan una solución con más términos. Ya les dije, aquí obtuvimos hasta 5 términos, ¿no? Porque el término independiente lo estamos contando también común. Entonces, hagan una solución con más términos, con 5, bueno, con 5 no, mejor con 10, por ejemplo. Con 10, con 20. Bueno, si lo pueden hacer sería bueno con 8 y con 10 términos más. Hay que hacer más cálculos. Y vuelvan a obtener estas gráficas. Esta. Vamos a ver si mejora la situación. Fíjense que también otra cosa interesante es que en esta ecuación diferencial, para los tiempos negativos, creo que la ecuación no tiene sentido, ¿eh? La solución. Porque el objeto fue introducido en el tiempo t igual a 0 en ese medio ambiente raro. Entonces, el pasado no necesariamente es bueno. Pero el futuro sí debe pronosticar. Bueno, entonces intenten hacerlo y ya en la siguiente clase vemos, ¿no? Profe, ¿podrá poner de nuevo la ¿El problema? diapositiva? Ujú, sí, por favor. ¿Esta? Sí. Ok.